por la Universidad Autónoma de Madrid y ha trabajado como profesor de filosofía y ética en centros de secundaria antes de darle un cambio radical a su vida laboral y dedicarse al periodismo, a lo que le ha dedicado gran parte de su vida. Fue a partir de esta decisión que fundó su propia revista, Cameraman, un medio de carácter técnico y profesional sobre cine que él mismo edita y dirige desde el año 2006. En el año 2023 publica su primera novela negra titulada 12 abuelas, de la mano de la editorial Maeva, y solo un año después viene a presentarnos su segunda novela, 8 jueves. Esta novela nos cuenta el hallazgo del cadáver de un hombre indocumentado que sujeta un recorte de periódico del año 1983 en una cueva de los Picos de Europa, y el caos que provoca un hospital de Santander. Al mismo tiempo, un conocido tenista se despierta de la anestesia tras una intervención en la muñeca y comprueba que no puede mover dedos de la mano derecha. Dos historias sin conexión aparente, pero con origen en un pasado que parece disponer de un solo testigo, las montañas. ¿Qué te llevó a comenzar a escribir novelas? Bueno, en principio, buenas tardes a todos y gracias por acudir a esta presentación. Yo siempre he escrito como periodista en medios audiovisuales técnicos, ¿vale? Es decir, tanto Cameraman como las revistas en las que había trabajado con anterioridad eran revistas para profesionales del cine y de la televisión. Entonces, cuando escribes en un medio técnico, tienes que pisar el freno a la hora de usar un lenguaje literario. Tienes que ser un lenguaje muy sobrio y, por tanto, te genera una ansiedad. Es decir, a mí me apetecería escribir otras cosas, pero tengo que poner aquí el foco, no sé cuántos, los debes, etcétera. Entonces, por las noches siempre escribía cuentos, relatos, como lo queramos llamar, ¿no? Y hubo un momento determinado que yo traspasé la revista, hubo un momento de convulsión dentro del mundo audiovisual, una gran crisis de empresas importantes. Traspasé la revista y uno de los relatos empezó a crecer y se convirtió en, pues eso, pasamos de 30 páginas a 100, 200, 300, 400 y pico. Y cuando me di cuenta, pues tenía una novela. Y bueno, luego el paso siguiente, pues lo típico, ¿no? Envías la novela a las editoriales, rezas para que te lean la sinopsis. Y bueno, tuve suerte que en Maeva se leyeron la sinopsis, les gustó, se leyeron la novela y muy rápido, fue todo muy rápido, muy fácil. Y bueno, pues surgió 12 abuelas pues de prácticamente en 4 meses. ¿Qué relación existe entre 12 abuelas y 8 jueves? 12 abuelas es una novela es una novela de invierno que transcurre en Ribadesella, es una novela de niebla, de Navidad triste. Se produce un crimen en Ribadesella. Y lo que yo pretendía en esa historia es empatizar, que el lector empatizara con la viuda por el drama tan terrible que vive, porque asesinan a su marido de una forma muy astuta, muy sutil, pero que es un hombre que no tiene sentido que lo asesinen porque es un pianista. Es un pianista que se dedica a dar conciertos, ensayar en su casa, no es una persona conflictiva. Entonces, el desconcierto de esa mujer, no solamente por la pérdida, sino por la situación que no entiende, es total, ¿no? Tú imagínate que tu marido desaparece y de repente te dicen que está muerto en un mirador de Ribadesella. Entonces, el lector automáticamente empatiza con ella en el drama, pero yo tampoco quería hundir al lector en un drama exclusivamente. Y por eso compuse un personaje que es lo contrario, que es Adolfo. Adolfo en esta novela, en 12 abuelas, es un monitor de esquí, pero que es un cachondo mental, es un tipo con un humor que es el que hace, y no se conocen, ¿eh? O sea, Genoveva y Adolfo no se conocen, pero este personaje con ese humor irónico es el que arrastra a Genoveva para que investiguen, porque la Guardia Civil no puede investigar porque en teoría no hay crimen, ¿no? Entonces mi objetivo era contrastar el drama en el que está metido Genoveva con el humor de Adolfo. Y luego otra particularidad de mi estilo es que en 12 abuelas los dos, tanto Genoveva como Adolfo, son investigadores profanos
que es algo que yo echaba de menos en la novela. Es decir, cuando nosotros leemos novela negra o vemos series o películas, normalmente tenemos al asesino o la asesina y luego tenemos en el otro extremo, tenemos a la policía, poli joven, poli viejo, poli intrépido, poli más tímido, pero siempre hay un duelo entre el malo y el policía, a ver quién es más astuto de los dos, ¿no? Entonces, como lector y como espectador de ese tipo de relatos, estaba un poco cansado ya del lenguaje policial, ¿no? Y dije, voy a poner en situación a dos personajes que no tengan nada que ver con la profesionalidad. Es decir, es como si tú bajas al aparcamiento de tu casa y te han rayado el coche y sospechas, si en tu bloque hay 20 viviendas, sospechas de 10. Sospechas de uno por una razón, sospechas de otro por otra. Es decir, funcionas con frescura, con espontaneidad y sin seguir los métodos policiales porque no eres un policía. Y esto es lo que me gusta de 12 abuelas, que son personas normales que tienen que investigar algo terrible. En 8 jueves mantengo 12 abuelas es una novela conclusa, ¿vale? Lo que hago es llevarme al personaje protagonista, Adolfo, me lo llevo de Asturias a Cantabria, ¿vale? Y en su oficio lo mismo. Digamos que si 8 jueves, 12 abuelas era una novela de invierno, 8 jueves es una novela de primavera, es una novela luminosa, es una novela coral, porque no se circunscribe a una historia familiar, sino que hay varias tramas en paralelo, ¿no? Y la diferencia con 8 jueves es que precisamente eso, que lo que he generado son 3 subtramas, 3 relatos que se van descolgando en paralelo, pero sin tocarse. Entonces, ¿qué es lo que produce en el lector? Si en 12 abuelas lo que buscaba era la empatía, en este caso no busco la empatía porque el cadáver que aparece, como tú has dicho, aparece en la cueva, es un cadáver en descomposición, que no sabemos, no tenemos datos de él. Y luego hay un tenista al que le hacen una faena gorda y es que le cortan el nervio mediano, con lo cual, aunque le hagan un injerto, no va a poder jugar, ¿no? Entonces, y luego tenemos la trama, la tercera trama, que sería la de Adolfo, ¿no? Que es un encuentro con un personaje que le retrotrae a un episodio de hace 8 o 10 años, ¿vale? Entonces, lo que buscaba en 8 jueves es la desorientación del lector, que no supiese encontrar un nexo entre las 3 historias y que poco a poco ese nexo fuera surgiendo de manera natural y las 3 subtramas fueran engranando hasta llegar a un tronco común. Y una cuestión que yo busco siempre en mi forma de escribir y es un poco como lo que te comentaba antes del duelo entre la policía y el asesino. Hay novelistas que están tan entusiasmados con que haya esa química, ese duelo, ese, esa, ese encuentro y desencuentro entre el malo y el policía, que a veces no tenemos historia que contar. Es decir, estamos tan pendientes de las pistas, del duelo, de la inteligencia de los personajes, que al final lo único que hacemos es asistir al duelo, pero no hemos contado una historia. Entonces, yo creo que una de las herramientas buenas que tiene la novela es que tiene herramientas para mantener al lector enganchado, pero tienes que al lector contarle una historia, y una historia que sea auténtica, que sea fresca, que sea una historia que, ya te digo, que, o sea, no es Seven, ¿no? Una historia que le puede ocurrir a él. Y las particularidades de ambas novelas es que debajo de ese duelo entre policías y asesinos hay una historia que tiene que ver con una familia que ha tenido una vida muy cruda por una serie de circunstancias. Y yo no quiero perder nunca el foco, por mucho que juegue con el tiempo, con los viajes, con los flashbacks, etcétera, y con el ritmo, por mucho que utilice las herramientas de la novela negra, no quiero olvidarme de que el objetivo es siempre contar una historia. ¿Y no te ha dado miedo al escribir la novela con el uso de los flashbacks que el lector pueda llegar a perderse? Yo creo que no, porque
los flashbacks son bastante contenidos y luego son muy fáciles de identificar, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, en Ocho jueves, por ejemplo, es una novela muy coral donde hay bastantes personajes y sí que se puede correr ese riesgo, pero si lees la novela con atención no te llegas a perder nunca, porque esos flashbacks tienen que ver con la familia, entonces son muchos personajes los que se ven envueltos en ellos y en ese sentido no hay problema. ¿Definirías a Ocho Jueves como una novela negra o como una novela policíaca? Es una novela negra donde los policías tienen un papel importante al principio, pero poco a poco, por eso Adolfo sigue siendo el protagonista, poco a poco Adolfo es como ese jugador suplente que entra en la segunda parte y revoluciona el partido. Pues los policías investigan el caso del tenista porque sucede en Santander, entonces es competencia de la policía. La Guardia Civil de Torrelavega investiga el crimen del montañero porque ocurre en las montañas, que es una zona rural y por tanto es competencia de la Guardia Civil. Su trabajo es impecable, pero Adolfo poco a poco, con esa, con, con esa chispa que él tiene y esas ganas de ayudar, porque él también se ve envuelto por este episodio que yo te digo de que ocurrió hace años, va ganando terreno y al final va absorbiendo el peso de la historia y es el que al final llega a resolver el caso, ¿no? ¿Cuánto de importante o importancia si llegarías a considerar el espacio como un personaje más de la novela? Yo soy montañero dominguero. Es decir, yo no escalo ni lo pienso hacer en mi vida porque me da miedo y conozco mis limitaciones. Soy montañero de trepar, de senderismo, trepada y senderismo, ¿vale? Montañas de Picos de Europa, sobre todo, las conozco muy bien. Pero, perdona, ¿me habías dicho la? El espacio. Ah, el espacio. Los Picos de Europa, eh, para mí los Picos de Europa son un símbolo son un personaje y son un símbolo. ¿Y por qué son un personaje? Porque las personas te seducen, te retan, te atraen y te traicionan. Y estas montañas en particular, y sobre todo en un episodio que ocurre en un momento determinado, te atraen, te dicen, ven a visitarme, sube a mis cumbres, no te importe el riesgo porque vas a alcanzar la cumbre, pero en un momento determinado, cuando tú te confías en las cuerdas, te confías del hielo, pero el hielo es muy falso, porque el hielo, si no está bien sedimentado, se descuelga, se rompe, se fragmenta y te puede mandar al otro barrio. Entonces, es un ámbito, las montañas de los Picos de Europa sobre todo, son un ámbito ideal, no solamente como paisaje, sino como personaje, pero sobre todo por eso, porque se comportan como personas. Y luego a mí me fascinan los Picos de Europa y me parecían el correlato perfecto para, para contrarrestar todo el ámbito hospitalario, ámbito de habitaciones, cirujanos, médicos, quirófanos, todo ese ambiente científico, médico, de repente te saco fuera, te subo a los picos con el sol, con la luz, y tenemos el contrapunto perfecto, ¿no? El contraste entre los dos mundos. Y luego tenemos a Adolfo en la playa de Liencres, que es una playa de surf. Entonces tenemos los tres mundos, la playa, los tres mundos que se encuentran, te puedes encontrar en el Cantábrico, ¿no? Son las montañas, el caso del hospital y las playas de surf. Y por eso esta novela se mueve tan fácilmente a nivel de localizaciones y por eso también se generan tantos personajes, porque es una novela con muchos escenarios y cada uno tiene su peso. Como escritor, ¿eres de los que prefiere tener toda la novela esquematizada antes de comenzar a escribir o de los que deja que los personajes vivan? Pues a mí lo que más me aportan o sea, yo hago una estructura muy sencilla. Esta novela surgió
con un relato del tenista, ¿vale? Mm, Ahí hago una escaleta, una estructura sencilla, pero luego me dejo llevar, ¿vale? Porque para mí la escritura es como hacer turismo. Hace una semana, por ejemplo, estaba en Salamanca y pensaba subir a León. ¿Vale? Salamanca es una ciudad muy bonita, León, la catedral, el hostal de San Isidoro, etcétera, ¿vale? Y entonces, de repente, a la altura de Zamora, digo, pues si es hora de comer, me voy a meter en Zamora a comer, ¿vale? Bueno, pues me metí en Zamora a comer, comí, me gustó tanto Zamora que me quedé a dormir, me hablaron de los Arribes del Duero, me fui a los Arribes del Duero, me olvidé de León y acabé en Oporto, que no estaba en la escaleta. O sea, fíjate, pensaba subir desde Salamanca, León, a Oviedo, Gijón. Pues hice Salamanca, Zamora, Los Arribes, Viseu, Oporto. Pues bueno, me compensó. Me compensó porque o sea, encontré en Zamora algo que no esperaba. León más o menos me sonaba bastante porque yo ya lo había visitado en el Camino de Santiago, pero eso es lo que yo hago en la novela, ¿no? Yo de repente estamos aquí, tengo previsto lo que puede ocurrir en una escena aquí en Las Palmas, pero de repente un personaje, un diálogo, una idea hace que me salga del cauce que yo tenía marcado y me embarque en otra historia que no tiene nada que ver y que probablemente me aporte más de lo que yo tenía previsto. Yo funciono así. Luego con el Word puedo cuadrarlo, ¿no? Que es una ventaja que tenemos los que nos dedicamos a esto respecto a los clásicos. Es decir, yo imagino Guerra y Paz, Dostoyevsky, Cervantes intentando cambiar algo del principio o del capítulo 5, ponerlo en el 18, imposible. Eso sí que eran genios porque lo tenían todo en la cabeza. Pero para nosotros es fácil modificar cosas, ¿no? Y las cosas más interesantes a mí me surgen siempre por casualidad. ¿Cómo definirías tu proceso de documentación en cuanto a la novela con los términos médicos, el tema del sanitario del hospital? Pues mira, ahí el tema del hospital, mm, claro, el tema del hospital, incluso la escena cumbre de la montaña, me he dejado asesorar por montañeros de primer nivel, especialistas en picos de Europa, ¿vale? Porque además hay un elemento que es el hielo, que es muy delicado. El tema médico, pues amigos médicos, tanto médicos de familia como traumatólogos, porque el tema del nervio y luego sobre todo la logística del hospital, porque estoy ahí entre lo verosímil y lo inverosímil, ¿no? Porque creo una situación muy confusa, pero que tiene que ser creíble y verosímil, ¿no? Entonces, esa documentación es sencilla porque es consultar. Y la otra documentación de los escenarios pues es muy divertida, es muy interesante y es un poco lo que te decía del turismo. Por ejemplo, ahora he estado en el País Vasco localizando documentándome para mi siguiente novela y resulta que hablando con la gente de un pueblo me han contado cosas que voy a utilizar en la siguiente novela y que no tenía previsto. Entonces, la fase de documentación sobre el terreno, lo que es trabajo de campo, es fantástico, porque vas tú solo con tu coche y ahí nacen muchas ideas que no tenías prevista, ¿no? ¿Es de los que le gusta que el lector y el personaje vayan de la mano? ¿O que prefiere que el lector sepa más que el protagonista? Eh, Hay un par de licencias donde hay momentos en que el lector sabe más que algunos protagonistas, pero me gusta que el lector se vaya enterando al mismo tiempo que los personajes. Lo que pasa es que hay un par de licencias que ya la utilizaba Patricia Highsmith, donde un personaje, porque a mí me interesa generar esa expectativa en el lector, ¿no? Un personaje sabe algo que otro personaje no y que el lector sí, ¿no? Entonces, ahí sí que me gusta a veces jugar, sobre todo para provocar, es un poco como la comedia, a ti la comedia te hace gracia porque has visto la piel de plátano antes de que vaya el individuo a pisarla. Pues en esto hay momentos donde yo utilizo esa técnica, que es que los personajes lo sepan, porque de esa manera el lector se posiciona a favor o en contra de un personaje ya en un momento determinado. ¿Consideras que tu escritura se ha visto influenciada por tu etapa como periodista en los ámbitos cinematográficos?
Pues mira, a mí me pasó una cosa muy curiosa. Yo escribía literatura, lo que es literatura pura, ¿vale? O sea, Javier Marías, Muñoz Molina, ese tipo de relatos. Entonces, yo vine al festivalito. El festivalito se hacía hace años en la isla de La Palma. Era un festival donde nos invitaban a periodistas e invitaban a técnicos a grabar en un fin de semana un corto y montarlo. Bueno, pues en ese festival yo conocí a un director de cine. Empezamos a charlar, nos caímos muy bien y empezamos a colaborar. Él había hecho dos películas y eran dos películas de género negro. Yo el género negro ni me lo había planteado, ¿vale? Porque mi forma de escribir es que es literatura. Y entonces, colaborando con él, me di cuenta de que el género negro te aportaba las herramientas necesarias para contar una historia, pero mantener en tensión y enganchado al lector. Si tú escribes, por ejemplo, Borges, Cortázar, ese tipo, lo que entendemos por literatura, hay las herramientas para mantener pendiente al lector son exclusivamente literarias. Es por su estilo, porque te gusta leerlo, te gustan sus metáforas. Por ejemplo, a mí de Francisco Umbral me encantaban sus metáforas, ¿no? Entonces, eh, lo bueno de la novela negra es que tú puedes contar la historia que tú pretendes como si fuese literatura, pero tienes a tu lado herramientas que te permiten mantener al lector con esa expectación y esa tensión para que lea tu historia. Que eso es lo bueno. ¿Qué herramientas son esas? Pues volverle loco, volverle loco. Empezar por el final, empezar por el cadáver e ir jugando con el tiempo, haciendo saltos de tiempo, dosificando la información. Entonces, esas herramientas del género negro te permiten mantener al lector enganchado a tu historia, pero que no olvides que el objetivo es contar una historia. Una de las cosas que llama la atención en la novela es que juegues con con las personas. Es decir, hay discursos que tienes un narrador omnisciente que predomina la tercera persona y otros en las que son los personajes propios los que tienen su voz en primera persona. Ujú. ¿Por qué? ¿A qué se debe ese juego? Eh, en 12 abuelas ya lo utilizaba. A mí me gusta que, es decir, el narrador omnisciente lo ve todo desde arriba, ¿vale? Son planos cenitales y va viendo lo que va ocurriendo y va viendo lo que cuentan los personajes. Y a través de lo que cuentan y lo que hacen los personajes es como el lector se entera de lo que ocurre. Sin embargo, en 12 abuelas o en 8 jueves había personajes que no solamente quiero saber lo que su papel en una historia, sino su versión de esa historia, su confesión. Por ejemplo, en el caso de Genoveva en 12 abuelas o en el mismo Adolfo cuando él confiesa por qué le echan de la estación de esquí, cuando ella confiesa el drama de su marido, por qué lo han matado, me has dejado sola, por qué me has hecho esto, dónde ibas, por qué querías volver al pueblo, por qué no me has traído. Esas confesiones son imposibles de traducir al lenguaje de narrador omnisciente. Y con Ocho Jueves ocurre lo mismo. Con Ocho Jueves, la historia de Rosana, que es una historia eh, que tiene que ver con algo que le ocurrió en el instituto, eso lo tiene que contar ella. Porque es que un narrador no puede llegar hasta ese grado de intimidad y hasta ese grado de dolor, ¿no? Y hasta ese grado de ofuscación. Eso lo tiene que contar ella, en primera persona y en presente. En presente cuando la acción transcurre en presente. Cuando cuentas historia nos vamos al pasado, pero mantenemos siempre la primera persona. La primera persona le da una fuerza narrativa impresionante. La primera persona y el presente, las dos cosas. A mí me gustó mucho, no sé si habéis leído La chica del tren. La chica del tren son varios personajes, pero entre ellos hay cuatro, si no recuerdo mal, que cuentan la historia en primera persona. Entonces te das cuenta que Rachel, que es la protagonista, tiene una versión de lo que ha ocurrido, pero su marido tiene otra, la criada tiene otra y la esposa, la nueva esposa de su exmarido tiene otra. Y eso me parece fantástico, porque al final el lector no sabe cuál es la correcta.
o si es que hay una correcta y, o no es correcta, sino que es simplemente la forma particular de que cada uno entienda las situaciones que vive, ¿no? Y me gustó muchísimo. Y luego, por ejemplo, en La chica del tren juega con el tiempo de una manera maravillosa. Hay que tener una mente privilegiada para jugar con saltos de media jornada, de jueves por la mañana, martes por la tarde. O sea, dominar esos saltos de tiempo me parece maravilloso. Luego esa historia fracasó en el cine y te voy a decir por qué. Porque al cine no puedes traducirle 4 puntos de vista. En una película solamente existe un punto de vista, el del personaje, porque si no al espectador le vuelves loco. Y entonces, claro, lo bueno de esta novela es que tú te metías en la piel de los 4 personajes y eso en el cine no lo puedes hacer. Por ejemplo, en Perdida pasaba lo mismo. En Perdida, que es una novela con 2 puntos de vista, él y ella, cada uno va contando su historia. En la película es Ben Affleck el protagonista y por tanto ella es la loca, cuando en la novela está todo mucho más en paralelo y todo mucho más equilibrado, ¿no? Entonces, fue una pena porque la novela fue fantástica y en cine se estrelló, pero por eso, porque no puedes trasladar a una película 4 puntos de vista, tienes que usar simplemente uno. ¿Cuánto consideras que hay de ti en tus novelas? Nada. Me parece, primero, egocéntrico y me parece estéril. A ver, ¿para qué vas a contarte a ti mismo si ya te conoces? Y por eso tampoco hago novelas de mi pueblo ni los alrededores de mi pueblo. Cuando presento la novela en mi pueblo, y soy de un pueblo del norte de Palencia, me dicen, la siguiente novela tiene que ser del pueblo y de la comarca. Digo, pero si es que ya me lo conozco todo, si es que una de las cosas más fantásticas de escribir una novela es descubrir los sitios, documentarte, tanto a nivel técnico como a nivel de trabajo de campo. Entonces, nada, yo creo que todo es generar personajes y si no se parecen a ti, mucho mejor. ¿Estás ya preparando otra novela en la que Adolfo vuelve a aparecer o no vas a volver a colocar ese personaje? Sí, Adolfo, además lo voy a llevar a su terreno. Adolfo en verano es monitor de surf y en la tercera novela me lo voy a llevar al País Vasco, que hay una playa espectacular para el surf, con una ola de izquierdas espectacular de 6 7 metros de tubo. Y seguramente vamos, casi seguro que la llevaré al País Vasco. Y luego quiero también meter unos capítulos en Londres. Quiero que haya el paralelismo que mantenemos ahora entre el hospital y las montañas. En la tercera novela quiero que sea Londres y el pueblo del País Vasco. Ya para terminar, ¿qué consejos le darías a algún escritor que esté aquí, que esté comenzando? Pues primero, que se defina el género que quiere escribir. A mí me decían, porque claro, en 12 abuelas y en 8 jueves hay un chico y una chica. La chica de 12 abuelas se queda viuda. Entonces hay buena química entre ellos. Y entonces me decían algunos lectores, al final parece que había ahí una tensión sexual. Digo, mira, esto es como el chiste, si vas a setas, vas a setas y si vas a roles, vas a roles. No puedes mezclar géneros. Mm, Aunque te lo pida el cuerpo. Y en 8 jueves lo mismo, en 8 jueves hay una historia que tiene que ver con el pasado, pero que se mantiene en el presente, donde Adolfo está con Rosana, pues prácticamente media novela. Pero si generas ahí unas secuencias, unas escenas eróticas o de tensión sexual o de amor, estás mezclando géneros. Y yo creo que no es bueno, lo mismo que si meto género fantástico. O sea, yo creo que no es bueno mezclar géneros. O sea, confundes al lector. Confundes. Dices, al final ha querido, o sea, al final ha querido quedar bien y con todos los personajes. Y yo creo que no, yo creo que a los personajes tienes que dejarlos en el momento justo, ¿no? Y generar una historia de amor ahí en una novela negra, salvo que la novela negra sea, por ejemplo, la que te cuento, Perdida, que es una historia de amor entre los miembros de un matrimonio, ¿vale? En ese caso es una historia de amor destrozada por ellos mismos. Pero cuando la historia va de otro tema y tú al final, porque tienes esa pulsión, generas una historia de amor,
yo creo que confundes los papeles. Entonces, mi primer consejo es que ellos, con los relatos que van haciendo, vean cuál es lo que les gusta. Si les gusta la novela romántica, si les gusta la novela de acción, si les gusta el thriller, si les gusta la novela negra o si les gusta la novela fantástica. O la novela de humor. A mí me gusta muchísimo leer novela de humor. Por eso mis novelas tienen bastante humor. De hecho, 12 abuelas tiene momentos divertidísimos, pero locos, prácticamente locos. De hecho, en la editorial al principio no sabían si era un thriller, una novela negra o una novela de humor, porque tenía golpes muy, muy fuertes, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es definirse y luego, pues, tener ante todo gente que te lo lea, pero que no sean amigos tuyos, porque te van a mentir. Ni amigos ni familia, por supuesto, ni abuelas, porque las abuelas siempre te van a decir que está muy bien. Entonces, que se lo den a leer, sus relatos, que se lo den a leer a alguien que les pueda decir esto está mal y esto está bien, fríamente, que no ande con paños calientes. Lo peor que hay una persona que empiece es, ah, qué bien, por quedar bien. ¿Vale? Somos amigos, nos conocemos y claro, no me gusta cómo escribes, creo que cometes muchos errores, por ahí no puedes ir, entonces, pero como eres mi amigo no te lo puedo decir, te estoy engañando y te estoy destrozando, porque vas por el camino equivocado. Tienes que conseguir personas que te lo lean, por ejemplo, tu profesor de literatura o un adulto que sea lector, pero que tenga la sangre fría para decir, esto está bien y esto está mal. Y básicamente yo creo que es eso. Y sobre todo, lo más importante, hay manuales, hay cientos de manuales sobre todo en el caso, por ejemplo, de la novela negra, para la estructura. Eh, yo he empezado a leer algunos, pero eran demasiado técnicos y al final, ¿cuál es la mejor escuela para un escritor? Leer mucho. Leer mucho. Irse a la biblioteca, sacar libros. Si tienes dinero, aunque seas joven, eh, comprar libros en las librerías. Si no tienes mucho dinero, te lo bajas en Kindle, que son más baratos, en formato ebook, lo que sea. Pero el mejor maestro para escribir es la lectura. Y yo aconsejaría leer géneros diferentes. Ya te digo, para mí me refresca la cabeza más una novela de humor que una novela negra. Porque una novela negra voy con las manos al revólver, ¿no? A ver, claro, porque los autores de novelas negras eh, somos muy tramposos. Somos muy tramposos. Lo que pasa es que a veces engañamos al lector, lo engatusamos, pero usamos trampas, usamos amnesias, por ejemplo, usamos asesinos en serie, que es muy fácil un asesino en serie, ¿no? Entonces lo polarizas ya en el duelo policía-asesino. Entonces, mis tres consejos son eso, que de todos los relatos que tú escribas, veas cuál es el género en el que mejor te identificas, primero. Segundo, que des tus relatos a leer a alguien, por ejemplo, bibliotecarios, libreros, con los que tengas confianza, pero que te puedan decir esto está bien y esto está mal. Y leer muchísimo y leer todos los géneros, fundamental. La lectura es... Y por eso es difícil ser buen escritor siendo joven, porque te falta el sedimento para, para escribir, ¿no? Te falta... Puedes tener la técnica y tener el talento, y tener la técnica, el talento y la capacidad de generar tramas, pero las metáforas, eh, los contextos, tienes que tener un pozo vital para escribir bien y no solamente que sea una novela mecánica de suspense, ¿no? Yo admiro, por ejemplo, muchísimo a Joel Dicker. Cuando Joel Dicker, cuando vi su cara, dije, pero este chico en La verdad sobre el caso Harry Keber, que fue su primera novela. Bueno, me parece que escribió otra primero, pero su gran éxito fue ese. Y veía su cara, 20 y pico años, digo, ¿cómo puede ser? Bueno, pues son genios que da la naturaleza, pero no es lo normal, ¿no? Normalmente necesitas pozo y necesitas haber leído mucho.
Bueno, si el público tiene alguna pregunta que quiera hacer al autor, pues lo dejamos aquí si Perfecto. gusta. Pues muchísimas gracias.